el desastre no era como se llama en nuestra Constitución, que es un desastre natural, le llaman a todos los que están ligados a fenómenos naturales. Nosotros en la academia jamás decimos desastres naturales porque creemos que no son naturales, son socialmente construidos. O sea, el desastre no es que tiemble, es que estén mal construidos los edificios y pongan en riesgo a las personas. Expressions presenta Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Es un espacio de encuentro con expertos en filantropía y responsabilidad social, que a través de sus vivencias han contribuido a hacer la diferencia en sus instituciones y en la sociedad. Juntos somos la suma de voluntades. Historias detrás de las causas. Bienvenidos, esto es Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, ¿y tú? Bien, bien. Hoy es un programa muy colorido. Hoy es un programa muy colorido, muy de rojo. Muy de rojo y no nos pusimos de acuerdo. Exacto, esa fue la magia. Esa fue la magia del día de hoy y qué magia tan grande porque hoy tenemos una invitada muy querida. Me encanta siempre su sonrisa y su buen humor. ¿Nos la presentas, por favor? Con muchísimo gusto. Hoy tenemos a Elisa Trujillo, es la directora general de Senacet y nos da muchísimo gusto tenerla en este espacio porque ya verán ustedes qué importante ha sido su participación en nuestro país y en otros países. Bienvenida, Elisa, un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío, Marilu, Ernesto, muchísimas gracias por esta invitación. Elisa, esto se llama Historias detrás de las causas. Entonces, vamos a platicar de tu historia. Vamos a viajar en el tiempo, llévanos a tus raíces, platícanos de dónde eres, dónde naciste, un poquito de tu contexto familiar para entender y ya nos estarás platicando a qué te dedicas, qué estudiaste y por qué ahora te dedicas a lo que haces. Claro que sí, bueno, pues yo orgullosamente soy de Guaymas, Sonora, es una playita, un pueblo que es una playa en Sonora, en el Mar de Cortés. A mí me parece precioso, de una familia muy muy cercana, no solamente es familia nuclear, son todos los hermanos de mi mamá, mis primos, entonces crecimos, soy hija única, pero crecí como si tuviera 8 hermanos conmigo, y bueno, estando en Guaymas, donde cuando yo estudiaba, cuando me tocó ir a la universidad, no teníamos muchas opciones de universidad cerca. Me fui a estudiar desde muy chiquita, a los 17, 18, ya estaba en Monterrey, que es como mi segunda casa. Quiero mucho Monterrey, tengo muy buenos amigos que se han convertido en familia a lo largo de los años y ahí estudié mi carrera y después estuve viviendo en otros lados del mundo hasta que llegué acá a Ciudad de México. Qué interesante, oye Marilu, creo que tenemos que hacer el club de los hijos únicos. Sí, eso estaba yo pensando, sí, ¿no? De rojo y hijos únicos. Y nosotros hijos únicos, y además aquí han estado sentados también hijos únicos. Y bueno, ya vamos, creo que vamos a hacer así como un club para ir contando nuestras anécdotas ahí, porque luego hay cosas interesantes. A mí me gustaría que nos contaras más sobre tu formación, Elisa. Porque, bueno, aquí leyendo tu semblanza, veo que estudiaste arquitectura, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es que de la arquitectura saltamos al tema de prevención de desastres? ¿En qué punto se interconectan estos dos campos, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco de eso? Sí, claro. A ver, yo me acuerdo mucho, desde chiquita me gustaba mucho, si jugaba a las Barbies, me gustaba mucho hacer las casas de las Barbies. Y en algún momento me dijeron, algún adulto me dijo, tú vas a ser arquitecta. Y sí, definitivamente yo creo que las palabras y la presencia de diferentes personas te van marcando. Yo cuando crecí hice todos los exámenes que te ponen en la preparatoria para ver vocaciones, etcétera. Y me acuerdo que me seguía saliendo arquitectura, pero yo viniendo de una familia donde casi la mayoría se dedica al tema de la salud, mi papá es doctor, mi mamá es enfermera pediatra, mis tíos son doctores y los que no son doctores son nutriólogos, químicos, etcétera. Yo pensaba que orgánicamente quería ser doctora, ¿no? Y me acuerdo mucho que mi mamá me dijo, Eli, búscalo porque lo que vayas a hacer profesionalmente lo tienes que hacer también con el corazón, no nada más con la mente. Entonces
me dijo, en ese momento mi mamá era jefa de enfermeras del hospital y me dijo, échate una guardia 24 horas y si saliendo de la guardia me dices que en tu corazón se siente ser doctor, vamos para adelante con esa carrera. Y me acuerdo que me ilusionó muchísimo, entré a la guardia y salí diciendo, la arquitectura es mi pasión, ¿no? Definitivamente. Fuerte, ¿no? La guardia, Sí, me pesado. imagino, ¿no? Es muy pesado, mi mayor reconocimiento a los doctores. Y ahí Sin me duda, fui sí. a Monterrey a estudiar la carrera de arquitectura. Y a pesar de que muchas personas lo identifiquen con una escala, que es arquitectónica, que puede ser un edificio, la arquitectura es mucho más que eso. Entonces, dentro del desarrollo profesional, yo tuve el privilegio de enamorarme de la parte de sostenibilidad y de la sostenibilidad moverme a otra escala, que es la escala urbana. Y fue en mi maestría donde empecé a relacionar estos temas, porque mi maestría fue en planeación de infraestructura, y dentro de la planeación de infraestructura se hace mucha correlación entre cómo la configuración de las ciudades, la densidad de las ciudades generan, o generan oportunidades para las personas que viven ahí, o te pueden generar muchas vulnerabilidades sociales que se pueden convertir en desastres, combinado con otros factores como exposición o fenómenos de origen natural, socioorganizativos, etcétera. Claro, hace mucho sentido. De hecho, pues lo hemos visto en las últimas fechas, ¿no? En los huracanes y esto, la conformación de, pues no precisamente las ciudades, porque a veces sucede en las afueras de las ciudades, la forma en la que están cimentadas las viviendas provoca que haya, pues, desastres mayores, ¿no? Oye, Sí, pero no, a ver, nos platicas esta parte de tu decisión de por qué estudiar arquitectura, pero en el tema de vincularlo o tu entendimiento hacia los desastres naturales y tu conciencia, supongo que en algún momento durante la carrera o el estudio, o no sé si en tu infancia, algo viviste seguramente en cuanto a ubicar población vulnerable que te llamó la atención, que dijiste, oh, existen estas problemáticas, existen estas personas que están sufriendo esto. ¿Recuerdas algo si no sé, alguien en tu casa te llevó a algún lugar para ayudar, o tú lo viste en la televisión, o qué fue eso que te llegó al corazón y que dijiste, por aquí, o sea, además de la arquitectura, esto quiero hacer? Yo creo que hay dos cosas. Vengo de una familia que es muy cercana, donde si bien tenemos retos como cualquier familia, siempre los afrontamos de manera conjunta. Entonces yo creo que eso me da una perspectiva de nunca estar sola y siempre trabajar muy a nivel comunitario, digamos, dentro de mi familia, que es mi comunidad más cercana. Y por otro lado, también vengo de una familia que tiende mucho hacia el tema de causas sociales, muy enfocado al tema religioso, porque bueno, en mi familia sí es, pero digamos, si no lo quieren ver de una manera religiosa, de una manera muy espiritual, donde sí ha habido una movilidad social. Entonces creo que eso ya de entrada nos da un panorama de mucha empatía, pero también de qué haces tú con tus privilegios. No solamente es qué privilegios puedas tener en esta vida, sino también, si tienes un privilegio, yo creo que tienes una responsabilidad. Y para las personas que somos creyentes como yo, pues si Dios te está brindando una oportunidad, ¿qué estás haciendo tú con esa oportunidad? ¿Es para ti mismo nada más, así a nivel individual, y tú te lo ganaste? Porque sí viene un reto de mucho empeño atrás, ¿o vas a hacer algo diferente con ese privilegio que tienes? Entonces, yo desde muy chiquita me acuerdo que mi mamá, dentro de la parte de enfermería, era muy empática con sus enfermeras, porque la jefa de enfermeras no hace las guardias del 24 ni el 31 de diciembre, ¿verdad? Pero para nosotros era ir a misa, ir a cenar con sus enfermeras y después volver a casa a cenar con nuestra familia, ¿no? Y por otro lado, mi mamá también estuvo en el patronato de los franciscanos en Guaymas. Y ahí yo empecé a ver ya este actuar comunitario directamente en comunidad y en comunidades muy difíciles. En Guaymas los franciscanos se posicionaron en una zona donde había muchos retos en materia de prostitución, en materia de violencia y en materia de drogas. Y justamente hacían las cosas de manera muy bonita y muy diferentes, y era una manera de ver la espiritualidad o la religión de una manera muy distinta. No era
esta religión tradicional, sino eran personas. Los franciscanos no todos son sacerdotes, son personas que están encomendados con una misión de vida para hacer un bien a la comunidad, y no lo hacían de manera regalado, te daban capacidades para que tú pudieras salir. Entonces, por ejemplo, se me viene mucho a la mente porque yo estudié con ellos, no solo era que mi mamá era del patronato, era que me metían como experimento social, me metían ahí a todos los grupos de la comunidad, y yo aprendí violín con uno de los franciscanos que se llamaba Fray Botonec, que le ha cambiado la vida a muchísimos niños de Guaymas. Y él lo que hacía era, a través de la música te daba un sentido de vida y un desarrollo profesional, porque había muchos niños que no tenían acceso tal vez a educación y que a lo mejor iban porque les gustaba tocar la guitarra. Entonces lo que hacían era traerte a los mejores maestros de todo Guaymas a que te dieran clases de guitarra en una zona que no era nada atractiva, digamos, ¿no? O sea, que estaba llena de carencias, de vulnerabilidad. Entonces, imagínense ustedes hace 30 años, ¿no?, atrás, que no existía todo esto del urbanismo social, no hablábamos de un tema donde ya había un tema de impacto social o responsabilidad social, sino era más filantrópico. Y ese señor tenía la visión de decir, yo no voy a decirle, tú eres pobre, yo te soluciono, tú estás en una situación de vulnerabilidad, yo te voy a venir a ayudar desde una soberbia. Él te decía, ¿quieres aprender guitarra? ¿Te hace sentido? Vente, yo te pongo el instrumento, te pongo al mejor maestro de guitarra en Guaymas. Y eso hacía que no solamente los niños de esa comunidad quisieran ir, sino también los niños de otras comunidades. Entonces había también una construcción de tejido social muy importante. Y yo creo que eso, después tuvimos grupos, hacías amigos, ¿no? Hacías como otro tipo de vínculo. Tocamos en mariachitos. El mariachi juvenil fue hasta conocer al Papa. Estuvo tan bonito esa parte de mi vida, que yo agradezco mucho que mi mamá me haya dado esa oportunidad de ver. Y así como Fray Ivo, había otro fraile que se dedicaba a tema de danza y había otro fraile que se dedicaba a tema de educación. Entonces los niños que tal vez sus papás no estaban en una capacidad en ese momento de poderles ayudar a hacer las tareas, algo tan simple, ¿no? Pero que te impulsa mucho en el tema de educación. Bueno, les ponían, me acuerdo perfecto, una pared con todos los juguetes más padres de esa época. A lo mejor los niños de ahorita no se identifican, pero las Barbie, los Polly Pockets, los patines, etcétera. Y me acuerdo que tú sí ibas a hacer la tarea con ese misionero. Él ponía una serie de maestras y las maestras entonces estaban ahí contigo toda la tarde, y si hacías la tarea, tu premio era que podías escoger el juguete que tú quisieras, hasta tenía PlayStations donados. Entonces tú lo podías utilizar toda la tarde y era tu juguete. Entonces los niños en realidad no iban a hacer la tarea, iban a jugar, pero era el gancho. Y así salieron muchísimos niños que actualmente se dedican a tocar el violín de manera profesional o que tienen un grupo de mariachi. Y no solamente les daba un sentido de pertenencia a la comunidad, apertura a tener otras experiencias, porque viajábamos con los grupos también de música, sino que también te daba una profesión en caso de que no tuvieras otras oportunidades. ¿Y esto hasta qué edad lo viviste? Me acuerdo que fue como cuando entré en la secundaria, más o menos yo creo que a finales de la secundaria ya no podía con la carga escolar. También entra un tema de adolescencia donde quieres empezar a salir con tus amigos. Cosas, sí. Y bueno, ya por temas de disciplina decidí dejar el mariachi, el violín, mis amiguitos de esta etapa. Algunos continúan todavía conmigo y me cambié a otra escuela y justamente ahí entré en la prepa, yo creo. A mí me gustaría saber cómo entra esta conexión entre, no sé si ejerciste la arquitectura. O sea, ¿cómo es que pasamos de esta parte de la arquitectura y todo lo que nos comentas de cómo está muy vinculado a la conformación de las ciudades y todo, y de pronto das este salto a Senacet? Ok, yo estudié en Monterrey, tuve la oportunidad de experimentar muchísimos temas dentro de la arquitectura, fui presidenta de mi generación, y tuve también oportunidad de experimentar muchas escalas. No siempre tuve las cosas tan claras. Yo creo que ha sido, hablando de resiliencia, ha sido un experimento para mí poder llegar al tema de desastres y siempre lo digo de manera muy abierta que yo soy muy feliz con mi trabajo. O sea, me ha dado muchísimas maneras de realización a nivel no solamente profesional, sino personal. Y lo más importante, me da un sentido también
creo que empata muy bien mi causa personal con mi causa profesional. Empecé en un inicio como diseñadora de interiores. Me acuerdo que mis primeras prácticas profesionales fueron en una desarrolladora y hacíamos las casas muestra que aparecen en los comerciales, entonces era muy divertido. Mi mayor respeto a las personas que se dedican al diseño interior, es un gran reto porque tienes que generar todas estas experiencias, emociones donde vive la persona, y yo sí creo que, lo decía una jefa que tuve en Cemex que quiero mucho, y decía que el primer lugar donde uno se atreve a soñar es la casa. Entonces es muy importante. Pero mi corazón no latía con esto tal vez a otro nivel, no lo llevaba con mi causa, entonces seguía haciendo temas de filantropía y temas profesionales, ¿no? Después fuimos avanzando y a medida que íbamos avanzando, me acuerdo que en el TEC nos daban la oportunidad de hacer especialidades. O sea, yo entré en un programa que en su momento podías hacer los últimos semestres con una especialidad, salir con una especialidad, o podrías salir con la mitad de una maestría y terminarla si seguías estudiando. Y en su momento fue, tengo que admitirlo, un poquito por descarte, porque nos daban 3 opciones, las otras 2 opciones no me gustaban, y dije, bueno, vamos a ver qué significa sostenibilidad, porque en mis tiempos no era tan normal. Ahorita los niños ya vienen con un chip de sostenibilidad, pero en ese entonces no era, el diseño arquitectónico sostenible era algo como muy nuevo. Me metí a esta especialidad y ahí me enamoré de cómo funcionaban las ciudades. Tuve un maestro muy clave, bueno, 2. Una fue en temas de agua, que nos hablaba sobre cómo trabajábamos, cómo éramos un ecosistema dentro de la ciudad y cómo se manejaban las aguas pluviales, las aguas residuales, etcétera. Ahí me enamoré mucho del tema de agua. Y tuve otro maestro que nos habló mucho de urbanismo. Y yo decía, es que está magnífico, porque no estás hablando solamente de cambiarle la vida a lo mejor a una persona con una casa o a un grupo de personas con un edificio. Estás trabajando sobre una ciudad y cómo vas configurando todas las dinámicas que van pasando. O sea, tiene mucho que ver con el día a día y cómo te desarrollas tú. Y después de eso trabajé un poquito en el área académica. Necesitaba trabajar en el área académica para que me aceptaran al programa de maestría que me fui, y terminé yéndome a Alemania a un programa que se llama MIP. Es una maestría en ciencias que se enfoca en la planeación de infraestructura. Y ahí tuve muchos maestros clave también, pero particularmente una de la que fue mi asesora de tesis. Tuve 2 asesores de tesis, la profesora Angie Stockman. Ella trabajaba desde la parte de landscape, toda la parte de paisajismo, y cómo conectaba los espacios verdes para que no fueran solamente espacios estéticos bonitos como parques, sino cómo podían trabajar para que la ciudad pudiera tener mejores servicios. Y me acuerdo muchísimo de un ejemplo que vimos con ella en esa clase, pero también con otro profesor que nos daba temas de agua, y vimos el ejemplo de Singapur. Singapur es un territorio, digamos, que tenía muchísimos problemas con el agua, porque en realidad siempre en los tifones o en sus zonas en sus momentos de mayores lluvias, siempre se inundaban. Entonces, ¿qué hacían las personas? Empezaron a concretizar todos los cuerpos de agua, o sea, ponerle concreto, ¿no? Y a darle la espalda a los cuerpos de agua, porque decían, no, si pongo la casa por aquí, se me va a meter todo el agua directamente a mi entrada, etcétera. Entonces, tenían una relación bien disfuncional con el agua, porque a pesar de que se inundaban todos los años, ellos carecían de agua. De hecho, importaban el agua de Malasia. Hicieron un convenio con Malasia, Malasia les proveía el agua, entonces era no tengo, pero sí tengo, y luego tengo en exceso, etcétera. Hasta que llegó una firma justo de paisajismo, hacen un proyecto con ellos porque justo se les iba a terminar el convenio con Malasia, hacen esta firma hace un diferente planteamiento de lo que era Singapur, y es el Singapur que ahorita conocemos todos, que parece que son todos parques y dicen que es como Disney para adultos, ¿no? Un Disney para adultos lleno de parques, de orquidiarios, etcétera, pero pocas personas saben que esos parques tratan todo el agua del drenaje. O sea, no solamente son aguas residuales o aguas grises, son también aguas negras, y las pueden convertir hasta a nivel potable, donde la gente se la puede volver a tomar. Wow. Entonces, la idea no es ver cómo
cómo le damos la espalda a la ciudad, cómo no tratamos los retos, sino cómo los vemos como parte de este ecosistema, y ellos recirculan el agua, entonces siempre tienen agua, ya no tienen problemas porque hay parques que se pueden inundar, pueden manejar, gestionar o infiltrar el agua que tienen en exceso, y se quitaron de 2 problemas con una sola solución. Wow, qué historia. Estamos aprendiendo mucho hoy. Tenemos que platicar porque aquí en México hay algo que te va a interesar sobre ese tema. Me encanta. Me va a mandar al rato. Oye, qué interesante, y bueno, entendemos ahora por tu conocimiento y todo eso, qué bárbara, porque estás donde estás. Sí. Después de estar en la carrera y en Alemania y hacer tus estudios, ¿regresas a México o qué pasó? Sí, yo me acuerdo que cuando salí de la carrera, yo no sabía lo que era resiliencia cuando me fui a estudiar. Hablamos de sostenibilidad. Digamos que resiliencia fue como un doble clic dentro de sostenibilidad, porque justo en una de las clases me acuerdo que llegó Jenny Atmagara, una persona que trabajaba para el gobierno de Alemania, y nos dijo que el 4º pilar de la sostenibilidad era resiliencia. Y pues no entendíamos, y ella hablaba como desde una resiliencia donde se respetaban muchísimo las culturas, donde veíamos temas de sostenibilidad, pero también veíamos temas de capacidades a nivel personal y colectivo, etcétera. Y me pareció muy rico porque era, generalmente veíamos temas nosotros en arquitectura, sí, siempre desde una perspectiva muy integral, porque combina muchos temas. No es que alguien pueda diseñar un edificio nada más basándose en la estética de los materiales o basándose en el emplazamiento. Tienes que ver muchos temas. O sea, es un proceso de investigación muy rico. Pero aquí lo manejaba desde otra escala, con otros temas como desarrollo, como retos sociales, como temas económicos. Nos enseñaban cómo monetizar, por ejemplo, qué diferencia o cuánto vale más una ciudad por el mero hecho de tener una vista más bonita o tener una vista menos bonita. Entonces, veíamos muchos temas, desde energía e infraestructura hasta temas de monetización y cómo vivían las personas. Cuando salgo de ahí, yo estaba clara que quería trabajar en temas de resiliencia a desastres. No le llamamos todavía per se desastres, pero trabajamos como en comunidades resilientes, y que para nosotros se traducía en tener una mejor calidad de vida. Empiezo a buscar trabajos, y en ese momento quienes ofrecían o quienes ofertaban ese tipo de vacantes eran la mayoría multilaterales, que estaban trabajando con agendas de desarrollo. Era complejo que recién egresada entraras, ¿no? O sea, había muy pocos. Pero ya estabas en México. Ahí estaba todavía en Alemania. Okay. Tenemos esta idea también, y me gusta mucho platicarlo porque cada vez me siento más orgullosa de ser mexicana. Yo creo que cuando estás más chiquito y estás construyendo tu visión, el pasto siempre es más verde del otro lado, ¿no? Y sobre todo yo, que crecí muy cercana a la frontera norte, siempre vemos muy aspiracional el poder vivir en otro lado, ¿no? Como es que mejor calidad, etcétera. Y la verdad es que yo con todo el corazón cada vez quiero más a mi México, cada vez reconozco más la riqueza que tenemos como país. Pero en ese momento yo pensaba que quería quedarme en Europa y que era una gran oportunidad de desarrollo, etcétera. Intenté en Europa, y me acuerdo mucho que una Navidad volví a mi casa. Me fui justo con mi mamá a hacer búsqueda de fondos en Arizona con los franciscanos. Me llevó porque hablaba inglés, no porque me necesitara. Fuimos a hacer esta búsqueda de fondos, y supo quién fue mi jefa después de muchos años, y que, repito, la quiero mucho. Tiene una gran visión. O sea, yo hice mi tesis en la maestría para comunidades resilientes a desastres por agua en Quechultenango, Guerrero, que no sé si se acordarán, pero fue una de las comunidades más golpeadas. Creo que fueron Ingrid y Manuel los huracanes que pegaron, y esa comunidad se salvó porque ese día pasaban no es partido, perdónenme, se me fue el nombre, pasaban la pelea del Canelo. Entonces, quien tenía la televisión en el pueblo vivía en una zona alta, y por eso se salvaron todas las personas, porque se fueron casas enteras, ¿no? Wow. Entonces me acuerdo que cuando yo estaba haciendo la tesis, le hablé a esta persona que fue mi jefa y le dije, oye, quiero hacer mi tesis, me da chance de hacerla con CEMEX, etcétera. Y me dijo, justo estamos en la reconstrucción de esta comunidad porque el Canelo se enteró
iba a hacer una donación grande junto con Cemex y Citibanamex en su momento, ¿verdad? Y reconstruyeron toda la comunidad. Entonces yo hice la tesis ahí y ahí, bueno, nos hicimos más cercanas, vimos que podíamos trabajar juntos, le mandé una tesis impresa en agradecimiento, etcétera y todo. Y me acuerdo que cuando yo volví a México, la contacté y me dijo, oye, justo vamos a hacer un proyecto donde necesitamos un especialista en resiliencia, pero en ese entonces el desastre no era como se llama en nuestra Constitución, que es un desastre natural, le llaman a todos los que están ligados a fenómenos naturales. Nosotros en la academia jamás decimos desastres naturales porque creemos que no son naturales, son socialmente construidos. O sea, el desastre no es que tiemble, es que estén mal construidos los edificios y pongan en riesgo a las personas. Donde se encuentran los edificios, ¿no? Exacto. Igual el agua. Igual el agua. No es desastre que llueva el desastre es que se inunde la ciudad porque no tiene un correcto sistema de captación pluvial o de tratamiento de aguas, etcétera. Entonces me decía, vamos a hacer un proyecto de erradicación de pobreza urbana con los 3 niveles de gobierno, con tales socios, estaba el TEC de Monterrey incluido y Cemex como punta de lanza también dentro del sector privado. Me dijo, ¿te quieres venir para acá? Y me acuerdo que iba en carretera con mi mamá manejando y le dije, pues voy a hacer este fundraising contigo. Y luego me dijo, ¿cuándo puedes estar? Y le dije, la próxima semana. Y me fui con una maleta con 3 cambios a Monterrey y no volví en 6 años a mi casa. O sea, me quedé con ellos trabajando. Tuve el privilegio de trabajar con un equipo hermoso en Cemex, en responsabilidad social, que tiene una visión espectacular sobre cómo cambiar la situación, con gente que es muy pragmática, que concreta cosas y que aparte te da mucha confianza y muchas oportunidades de crecer. Entonces, pues me debo mucho a ellas. Oye, y veo que te conmueve. Sí, claro, porque además sí. Imagino que ahí fue el punto de partida donde cambió tu vida, ¿no? Porque tú ya lo tuviste. Sí, claro, o sea, tú sabías a lo que querías, pero ahí se iluminó todo y llegó esa gran oportunidad. Y se conjuntaron, ¿no? Tu profesión. Sí. Ay, me da mucho. Qué maravilla, ¿eh? La verdad es que yo respeto mucho y me encanta ver que te emociona. Vamos a editar respeto mucho esto a las personas. No, al contrario, respeto mucho esta parte de la pasión que te puede generar en lo que trabajas, porque finalmente para eso estamos aquí, ¿no? Cuando alguien encuentra cuál es su propósito en la vida, se me hace maravilloso y lo aplaudo enormemente. Porque entonces quiere decir que estás en el lugar correcto. Claro, ¿no? Lo aplaudimos y agradecemos que nos compartas además, en este que es tu espacio y un momento tan importante en tu vida, porque justo de eso se trata este podcast, de encontrar esas historias que mueven y motivan y que inspiran, porque hemos platicado mucho por ejemplo, tu mamá, cómo te inspiró, cómo te llevaba, tu familia y todo mentoras eso. Y mentores. Pero ahora la estafeta la tienes tú y tú eres inspiración y los que han estado aquí de invitados es lo que queremos, que salgan a la luz sus historias para inspirar a la gente, a los jóvenes. Fíjate, tú tenías otros sueños muy, muy bien ya arraigados en tu corazón, pero llegó esta gran oportunidad a tu vida y ahí dio el giro. ¿Y cómo la vida la ha ido llevando, no? ¿Cómo te fue llevando esto? ¿Cómo se fue perfilando? Y, perdón, Ernesto, no, está bien. O sea, lo que sí quiero como resaltar es, yo no tenía idea de toda esta formación tuya y agradezco justo este espacio para poder compartirlo también con quien nos escuche y nos vea. Y qué maravilloso cómo se ha ido pues construyendo, ¿no? Hasta que te llevaron a donde estás ahora. Sí. Y agradezco que tengamos una experta como tú en el lugar en donde tienes que estar, porque has hecho cosas maravillosas. Fueron 8 años, entonces ahí. Fueron 6 años en Cemex, pero a la vez que llevábamos en Cemex también tuvimos como un crecimiento, para mí fue exponencial, la plataforma, la confianza de mis jefas, etcétera. Por eso me emocionó tanto, porque la verdad es que creo que uno es el resultado de las personas que vas topándote en la vida y las oportunidades que esas personas desde su seguridad, porque yo creo que como mujeres es como complejo a veces, te cuesta muchísimo llegar como hasta ciertos puntos y la seguridad que tenían mis jefas de saber que nos pueden hacer crecer, que no somos competencia, que somos equipo.
Eso a mí me inspira mucho y hasta la fecha me emociona, me conmueve mucho y las quiero. Fueron 6 años que trabajé en Cemex, pero a la par de Cemex estábamos llevando o empujando todas las relaciones que tenía Cemex con resiliencia. Y Cemex, la verdad es que para mí, además de ser una empresa que profesionalmente, bueno, no le discutimos lo que hacen a nivel construcción, que son expertos y en soluciones para desarrollo de ciudades y construcción, Cemex tiene una visión muy, muy fuerte, o sea, no se queda en el presente. Cemex siempre le está apostando al futuro. Entonces, dentro de esa visión, yo me acuerdo que había muchas cosas, no era tan común hablar de resiliencia como ahora, pero en ese momento mis jefas lo tenían muy claro y decían, le tenemos que apostar, y mucha gente se llegaba a preguntar, pero ¿por qué resiliencia está dentro de responsabilidad social? ¿Y por qué están hablando de temas de erradicación de pobreza? Y fue ahí donde dimos el clave con los desastres. No hay mayor freno que le puedas meter a una sociedad en su desarrollo que los desastres. Porque mucha gente no hace y cuesta mucho hacer este vínculo entre, ¿por qué estamos hablando de desastres si a lo mejor yo quiero becar niños para que estudien? ¿No? Entonces yo siempre les decía, sí, claro, porque tú le das una beca a un niño, pero si la escuela no es un lugar seguro para que ese niño vaya, la escuela va a cerrar. Y eso es lo que nos pasa mucho en estos desastres que hemos tenido, que yo he tenido el privilegio de poder trabajar también con Senacet, que es un gran equipo y un equipo de consejeros espectaculares. Nos pasa mucho que vimos las estadísticas reflejadas directos. O sea, si una escuela cierra y el niño no vuelve en menos de 4 meses a la escuela, la tasa de deserción escolar se dispara. Entonces ya no importa si el niño tiene becas, si tiene mochilas con útiles escolares, si tiene buenos maestros. Claro, todo eso suma, pero si la escuela no abre, el niño no va a volver a la escuela. Y no es solo que no vuelva a la escuela, es que en su dinámica de formación no vuelven a su normalidad, a su rutina. Y eso tiene implicaciones y bueno, los desastres son el golpecito que necesita este efecto dominó para temas de causas sociales, llámese género, llámese salud, llámese nutrición, llámese adaptación al cambio climático, educación, etcétera. ¿No? Bueno, es que aparte los desastres son parejos, ¿no? Sí. O sea, ahí no hay distinción de ningún tipo. Sí, ¿no? Arrasan y lo vemos. Yo no he tenido el privilegio también de vivir aquí en Ciudad de México, que ahora soy capitalina adoptada, enamorada, pero cuando van a la Alameda, por ejemplo, pues las personas que no tienen este dato, yo creo, piensan que hay personas que nada más están en situación de indigencia o que están en situación de calle más bien, por gusto, y no es por gusto, es que en México tenemos una gran población flotante que tal vez no estamos debajo de la línea de pobreza, pero que estamos un pasito. Y muchas de las personas que están en situación ahorita de calle en la Alameda son resultado de los terremotos del 85, que no tuvieron ni los medios ni las capacidades económicas para volver a un estado que no tuviera este tipo de carencias. Entonces sí nos lleva a un tema de... El Banco Mundial dice que son más de 20 millones de personas que caen en situación de pobreza cada año por desastres. Es una cifra muy importante. No, terrible. Bueno, perdón, creo que yo no creo que estaré en lo correcto con tanta veracidad. O sea, sí es cierto que arrasan los desastres, pero ciertamente impactan más en zonas de vulnerabilidad, ¿no? Correcto. Porque bueno, por las condiciones de vida, ¿no? Digo, yo soy acapulqueña, y cuando fue el Paulina me tocó ver que pues había colonias en las que había como una situación importante de vulnerabilidad y las casas estaban asentadas en zonas altas en donde la lluvia, pues a la hora de llegar ese volumen de lluvia, movió toda esa tierra, la convirtió en lodo y las casas pues se vinieron abajo. Entonces sí fue, digo, también se vieron afectadas otras zonas con otra situación socioeconómica, ¿no? En donde el agua llegaba a los techos de las casas, ¿no? O sea, por eso digo que hay condiciones en las que es parejo y arrasa, pero ciertamente las condiciones de vulnerabilidad de algunas comunidades, pues las hace más propensas y más vulnerables ante estos fenómenos, ¿no? Ahora, totalmente. Creo que ya estamos en Senacet. Sí. Pero ¿cómo llegas a Senacet? A ver, platícanos. Justo por Cemex. Okay. Justo por Cemex, porque Cemex era consejero de Senacet.
Pero cuéntanos también qué es Senacet, porque nunca dije las siglas y creo que es importante que lo sepan. Con mucho gusto, y déjenme agarro aire porque es largo. Es el Centro Nacional para Apoyo a Contingencias Epidemiológicas y Desastres. Somos una asociación civil con distinción de donataria autorizada. En su momento, cuando mi jefa llevaba toda la parte de erradicación de pobreza, y se me extraía unos modelos muy claros de erradicación de pobreza urbana y erradicación de pobreza rural, donde convergíamos con el tema de resiliencia muy fuerte. CEMEX no era que solamente lo estuviera empujando a nivel nacional. Uh-huh. CEMEX, no sé si siguen ya no sé los datos ahí, discúlpenme por favor los de comunicación de CEMEX, pero en su momento trabajábamos con equipos en 52 países, y en esos 52 países se lanzó una estrategia donde no solamente nos ocupábamos o nos preocupábamos por generar unas comunidades en bienestar y con dignidad y que fueran sostenibles, etcétera, sino que también había una responsabilidad del negocio sobre sus colaboradores. Entonces se hizo una estrategia muy bonita, que es una estrategia que tiene CEMEX para dar respuesta, atención a desastres con sus colaboradores, con sus comunidades y sus grupos de interés. Y dentro de esa estrategia, les digo, llevábamos varias redes. CEMEX trae por primera vez a México, y son quienes lo lanzan y lo fundan, ARISE. ARISE es la Alianza del Sector Privado para la Construcción de Comunidades Resilientes. Es una iniciativa de Naciones Unidas, donde CEMEX lo presidía, lo fundó, etcétera, y Senacet era parte del consejo de ARISE, porque Senacet nosotros lo identificábamos como un ente de mucho valor a nivel nacional que está empujando el tema de los desastres. Para quienes no lo conocen, porque nuestro consejo es muy humilde y siempre hablan como esto de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Y yo siempre les digo, no, nos tienen que conocer para poder contagiar esto tan bonito que viene haciendo Senacet, porque a lo mejor para personas que nos escuchan el día de hoy va a ser nuevo, pero Senacet tiene más de 20 años trabajando en desastres. Te iba a preguntar, ¿en qué año surge Senacet? En el 2002. ¿Y surgió por? Senacet es muy bonita la historia. Yo me sorprendí, no la conocía cuando empecé a trabajar en Senacet, pero Senacet surge hubo una voluntad de las dos grandes televisoras de México por empezar a trabajar en conjunto sobre una causa raíz que pudiera mover a nuestro México y a las comunidades que estaban en mayor situación de vulnerabilidad. Y justo empezaron a explorar varias, y cuando llegan a ver qué es lo que estaba haciendo que la aguja no se moviera en el sentido que queríamos, ¿no? Y por qué si le inyectábamos tantas becas y reconstrucciones de escuelas teníamos todavía una tasa de deserción escolar significativa, o por qué no avanzábamos en temas de pobreza, etcétera, se dan cuenta que hay un gran reto en materia de cómo convertimos las situaciones que nos pueden llevar a desastres en situaciones de oportunidades de desarrollo. Y ahí se lanza una red voluntaria de empresas que en su momento se llamó Unidos por Ellos, y empiezan a trabajar en grandes retos en el país. Ahí, justo en esa fundación estuvo quien es actualmente nuestro presidente, que lo queremos muchísimo y que ha estado trabajando desde el 85 en tema de desastres, que es el doctor Delgado, que yo siempre les digo que es alma, corazón, cuerpo de Senacet, y que nos empuja a todos a contagiarnos con esa pasión que tiene. En su momento, cuando yo estaba con CEMEX, que lanzamos ARISE en el 2018, conocemos Senacet. Hacemos cosas muy distintas porque ARISE es para prevención y preparación, o sea, el antes de los desastres, y Senacet sí trabajaba en la parte de respuesta, ¿no? Senacet trabaja en respuesta, en recuperación, etcétera. En el 2002, cuando arranca Senacet, tienen una participación a nivel nacional, pero luego también empiezan a tener participaciones muy especiales a nivel internacional. Por ejemplo, el tsunami en el sudeste asiático en el 2004, que yo creo que fue el primer desastre televisado que a todos se nos ponía la piel chinita de ver cómo arrasaba el agua. Y ahí reconstruyeron casas en Indonesia, ¿no? Y es hasta el 2012 cuando ya se formaliza, porque evidentemente por temas de transparencia, por temas de claridad en las alianzas, etcétera, se requería una figura legal. Es en el 2012 cuando nace Senacet como entidad legal,
ya con figura de AC, con distinción de donataria autorizada, y donde también tenemos acceso a las oficinas que tenemos actualmente, donde invito a toda la audiencia a que vayan a hacer voluntariado, que nos conozcan, que se acerquen más, donde tenemos una bodega humanitaria, oficinas, instalaciones que requerimos para poder hacer este trabajo de articulación en materia de gestión y reducción de riesgo de desastres. Acaba de mencionar bodega humanitaria. Lo dijo tan rápido que podría sonar pues la bodega que hay ahí, ¿no? Sí, ¿qué es eso? Sí. Pero, bueno, es por supuesto cuando hay algún desastre y ya hay que tener un lugar donde resguardar los donativos, sean alimentos, cobertores, medicamentos, lo que sea, ustedes lo resguardan para su distribución. Yo quiero que le compartas a la gente que está escuchando esto, porque cuando estamos en las organizaciones es muy interesante la manera en que opera una organización al convocar a otras organizaciones o fundaciones ante un desastre natural. Y es muy interesante porque la gente no se da cuenta muchas veces la rapidez, la manera de organizar esto. Yo lo tuve la oportunidad de vivirlo con Senaced, aunque nosotros hemos tenido en la Fundación Alejo Peralta operación en temas de desastres naturales desde hace muchos años, pero en una organización tan poderosa como es Senaced es muy interesante. Me gustaría que nos platicaras, por ejemplo, ahora que estuvimos trabajando con los terremotos, en la pandemia y todo eso. En el Otis. En el Otis, ¿cómo es que ustedes tienen esta red de fundaciones empresariales, familiares, bueno, todas estas organizaciones? Viene un desastre, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo convocan y cómo organizan? Así, rapidísimo, es muy complicado tener la habilidad que tú tienes junto con todo el equipo de Senaced. Es un relojito, es todo un tema. Entonces, platícanos, porque de veras es muy interesante y es muy importante para la gente y las organizaciones que nos están viendo y cuando quieran donar, en quién confiar. Entonces, platícanos cómo operan para que vean cómo se hace un trabajo de manera eficiente cuando hay un desastre natural. Bueno, empezando desde el reconocimiento al equipo de Senaced y a todos nuestros aliados, que la verdad eso es lo que es Senaced. O sea, yo siempre que platico de Senaced, y sobre todo Unidos por Ellos, que es este modelo paraguas donde cabemos todas, todos y todes, y donde en realidad no es Senaced, sino Senaced es un mero articulador de esfuerzos y de situaciones que se prestan dentro de esta red. Cuando trabajamos en Unidos por Ellos, es un modelo muy bonito que lanzamos en el 2023, justo antes de que pegara Otis, y que es un modelo que desarrollamos junto con el Connecting Business Initiative, que somos nosotros como Senaced, representantes de esta otra red de Naciones Unidas que trabaja con OCHA y con PNUD. Y esta otra red trabaja en toda la gestión, en el antes, durante y después. Lanzamos un modelo que nos permitiera ser muy eficientes, como mencionó acertadamente Marilú, pero también que fuéramos muy rápidos, pero también que evitáramos duplicación de esfuerzos. Y en ese sentido empezamos primero con un reconocimiento de que no somos los únicos que trabajamos en tema de desastres, ni somos los mejores. Hay muchas organizaciones que están en campo que son preciosas y tienen años trabajando en esto. Entonces, ¿qué hicimos? Hacer equipo, que es lo que mejor sabe hacer Senaced. Hacer equipo desde el reconocimiento y desde roles definidos que nos permitieran trabajar de manera colaborativa. Entonces, es un modelo que se lanza con el apoyo y la coordinación de Gobierno de México, de Naciones Unidas a través de 4 diferentes agencias que también nos reconocieron porque fue uno de los primeros modelos que trabaja la parte de resiliencia de manera transversal con diferentes agencias, ¿no? Entonces trabajamos con UNDRR, con UNDP, con OCHA y también con UNICEF. Y somos 184 miembros actualmente que trabajamos en pro de la gestión y sobre todo la reducción del riesgo de desastres. ¿Qué pasa cuando llega un desastre? Bueno, nosotros hacemos estrategias en comunidades para que no peguen los desastres, ¿no? O sea, que llueva pero que no se inunde, que tengamos un sismo pero no se caigan los edificios, desde el sector privado. Pero sabemos que es un camino largo, se tienen que reconfigurar muchos temas y que vamos a tener que seguir enfrentando, y sobre todo ahora con el tema de ebullición climática, cada día, o por lo menos Naciones Unidas dice que para el 2030
para el 2050 vamos a estar enfrentando alrededor de 1.5 desastres por día, ¿no? Entonces ya va a ser pan de todos los días. Entonces, ¿qué hacemos? Estar mejor preparados. Y ahí se desarrolla un protocolo de respuesta a desastres, que es el que menciona muy acertadamente Ernesto, donde nosotros tenemos diferentes etapas. Tenemos una primera etapa inmediata, que es donde tenemos que desarrollar toda la estrategia, generar todas las alianzas inmediatas que se tiene que hacer y poder llegar a campo entre 24 y 72 horas, ¿no? Eso es lo primeritito y tenemos que llegar con asistencia humanitaria. Nos apoyamos mucho de equipos locales, tenemos alianza con 15 ONGs que nos ayudan a operar a nivel local en diferentes temas, llámese salud, búsqueda y rescate, etcétera. Y por otro lado, después de esas horas, ¿no?, tenemos que llegar para cubrir las necesidades básicas de la comunidad, que en nuestro caso los tenemos identificadas con estándares internacionales como Esfera, en alimento, kits de higiene, kits de limpieza y acceso a agua potable. Después de esto viene, como por ahí de la semana 4, un proceso donde ya empezamos a ver cómo van a empezar a transitar las comunidades para pasar de una situación de alta vulnerabilidad, donde dependen de un tercero para poder subsistir, a ya empezar ellos a retomar capacidades propias. Y ahí hacemos un trabajo de reconstrucción de medios de vida y también reconstrucción de infraestructura. Entonces, así es como trabajamos, lo estoy simplificando muchísimo, pero digamos que ese es el modelo de Unidos por Ellos, siempre bajo principios de las diferentes agencias con las que trabajamos, como UNICEF, que menciona no hacer daño. O sea, si nos vamos a meter en una comunidad, hay que hacer bien el bien, siempre lo decimos, porque justo hablando de la bodega humanitaria, y con esto ya cierro, discúlpenme, no estuvo tan breve, Ernesto, perdón, no, pero así es. Justo con este tema de la bodega humanitaria, no sabemos que el pueblo mexicano ha sido distinguido por su alta solidaridad y siempre lo platicamos. Nos llena el corazón porque para Otis, por ejemplo, una anécdota así muy rápida, me acuerdo que llegó un bolero que trabaja por ahí por la zona y nos dijo, es centro de donaciones, yo quiero aportar, y nos dio $1 y no saben lo que nos movió el corazón y nos inyectó muchísimas energías para poder seguir adelante cuando estábamos con Otis, que fueron horas, o días más bien, de mucho trabajo. Y lo que pasa es que cuando decimos hagamos bien el bien, es porque de repente queremos ayudar con todo nuestro corazón, pero no siempre lo que es bueno para nosotros es bueno para las comunidades. Y yo pongo mucho el ejemplo de la montaña de Guerrero, por ejemplo, que quisimos llegar con despensas, con comida enlatada. Y resulta que las personas empezaron a tener problemas gastrointestinales por los conservadores, porque no están acostumbrados. Su dieta está basada en maíz y en frijol. Entonces tuvimos que hacer una reingeniería ahí en la estrategia y empezar a mandar toneladas de maíz, toneladas de frijol, agua, servicios médicos, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que exista esta colaboración no solo a nivel institucional, sino a nivel comunitario, y que sepamos que lo que vamos a enviar es algo que nos gustaría nosotros también recibir en una situación de vulnerabilidad, y con mucha empatía aprender y reaprender que tenemos que hacer toda labor de asistencia humanitaria desde la dignidad de la persona, no desde una soberbia de yo te voy a ayudar. Claro, ¿no? Justo acabas de decir la palabra dignidad, que en este afán por ayudar y por querer, pues en una emergencia dar lo que tienes y apoyar porque sabes que hay un problema, luego no nos fijamos en esos detalles como es la dieta de las personas, como que realmente necesitan. No vas a mandar cobijas a un lugar caliente o no sé. O agua donde no lo necesitan. Exacto, correcto. Entonces justo Senaced es lo que hace, organizar todas estas necesidades con las voluntades y las necesidades, ¿no? Entonces, es organizar todo esto para que llegue lo que tiene que llegar a donde debe de llegar. Sí. A mí me surge, escuchándote, la palabra corresponsabilidad. O sea, qué importante esto de, o sea, no es, yo ya te di, ya apoyé, ¿no? Y ya, me libero. Sino atender, bueno, esto que di no está funcionando de la manera correcta, ¿no? Y poder resarcir y corregir tan eficientemente. A mí me impresionó muchísimo cuando se desató pues todo esto del Otis y después John, bueno, como acapulqueña también, ver esta movilización tan impresionante. El movimiento que había en el WhatsApp era una cosa
de verdad impresionante. Cómo a través de Senacet y de tu liderazgo se empezaron a articular, y ahí sí, CEMEFI también, a través de muchas de las entidades donantes con las que se colaboran y de las organizaciones y de muchas otras redes también, cómo se empezaron a articular los donantes para poder atender las distintas necesidades que se iban presentando. Fue muy, muy, muy impresionante. Horas sin dormir también, supongo, ¿no? Sí, y yo creo que rescataría de los comentarios que han hecho ambos que Senacet en realidad es un canal. A mí me gusta verlo así. Es un canal que nos permite llegar más rápido a comunidad, de una manera muy certera, con necesidades muy sentidas que ya tenemos detectadas en campo, con seguridad, porque también dentro de la parte que tenemos con alianza con la Secretaría, por ejemplo, de Defensa Nacional, con el Ejército, nos ayudan a llegar a ciertos lugares, el centro de control, etcétera, nos está monitoreando para que nuestros equipos en campo no vayan a una situación de peligro, ¿no? Donde se puedan poner en peligro. Pero hablando ya también a nivel institucional, lo que nos gusta es que la gente haga bien lo que sabe hacer. Entonces, si el objeto, por ejemplo, de un operador en campo, llamémosle Medical Impact, que los traigo muy frescos porque acabo de venir de reunión con ellos, es llevar servicios de salud para la comunidad, que se dediquen a hacer servicios de salud. Que no estemos dispersos tratando de ver si nos va a llegar el presupuesto por acá, si se va a autorizar la brigada, etcétera. Entonces, ahí es donde entra Senacet para tratar de facilitar. Que si el empresario quiere ayudar a Acapulco y quiere ver cómo va a llegar a la comunidad, bueno, que no se tenga que inventar todo un equipo para atención de desastres, gastando recursos, duplicando esfuerzos, cuando ya hay equipos que saben hacerlo y lo hacen muy bien. Entonces, Senacet es este canal que te permite que si CEMEFI sabe hacer toda la parte de fortalecimiento, por ejemplo, con ONGs a nivel local, CEMEFI lo haga. Que si la ONG tiene que llegar a campo a brindar servicios, lo haga. Que si el empresario va a donar, y ojo, porque empresarios no solamente donan en económico y en líquido, los empresarios tienen muchísimo, o las empresas más bien, pueden generar muchísimo valor en las comunidades a través de donaciones en conocimiento, en recursos humanos, etcétera. Entonces, es este canal que conecta las necesidades en campo con las oportunidades de participación. Elisa, nos comentaste de las bodegas, pero no nos has dicho en dónde están. Sería importante para quienes nos escuchan y nos están viendo también, que sepan a dónde pueden acudir para poder articularse también. Sí, con mucho gusto. Estamos ubicados en Mariano Escobedo 150, a unos pasitos de Marina Nacional. Entonces sí estamos muy cerca de vías que pueden ingresar o salir de la ciudad. Los esperamos en un horario de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Abrimos todos los días de lunes a viernes, y en casos excepcionales como voluntariados o cuando ya tenemos un tema de desastre, de respuesta a desastre, abrimos todos los días de lunes a domingo, todos los días que se puedan imaginar. Bueno, de verdad ha sido fascinante esta charla, de veras no sabes el gusto que tenemos, ya habíamos platicado mucho sobre quererte tener aquí y bueno, creo que estamos más sorprendidos y contentos de lo que nos hubiéramos imaginado. De verdad ha sido un placer enorme y en este podcast tenemos una tradición que ya después de que nos has platicado tu historia y todas tus pasiones y retos y lo que estás haciendo actualmente, queremos que por favor le dediques este podcast, no sé, a tu mamá, a tus jefas, a esas personas o esa persona que marcó tu vida y que, bueno, gracias a ella estás ahora impactando la vida de otras personas. Qué difícil. Reitero que yo creo que soy construcción de muchas oportunidades, sí de mucho trabajo, pero también muchas oportunidades de personas que han visto en mí cosas que yo ni me imaginaba, que me han ayudado a crecer y a creer en mí y en mi desarrollo, pero este podcast se lo tengo que dedicar a mi mayor maestra de vida, que es mi mamá, quien no solamente me hizo física, sino también a nivel mental y emocional, y a quien le debo todo lo que soy.
Muchas gracias. No, gracias a ti, Marilu. Estamos muy contentos, muy emocionados y bueno, pues nos despedimos de este episodio. Muchísimas gracias, Elisa. Muchas gracias. Ya hasta llorar. Bueno, ya nos llevaste de la Ya nos lágrima, llevaste, llanto, sí, la risa, la emoción, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias por este Antes de espacio. despedirnos, Marilu, vamos a agradecer a Kevin, que nunca le damos las gracias, Kevin, porque siempre nos apoya aquí en el podcast. Y bueno, pues esto... Y al equipo también de Casa Cemefi, que también siempre nos apoyan con espacios, con el montaje. El montaje, con todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esto es Historias detrás de las causas. Se puede escuchar en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube Podcast y en video en YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes.